A principios de nuestra era había unas 10 ciudades mayas que competían entre ellas, y Tikal estaba decidida a destacar entre el resto. Sus pirámides fueron un centro de poder y ofrecieron un gran espectáculo. No era como un escenario de teatro, sino como un complejo. Los edificios individualmente no tenían ningún sentido, pero si los colocabas juntos, el resultado era impresionante. Estas pirámides formaban un centro ceremonial, un núcleo urbano en el que todos los habitantes se congregaban para presenciar los grandes rituales que unían a la comunidad con su soberano. Sabemos que bajaban esas enormes escaleras con las manos cubiertas de sangre después de realizar un sacrificio en las plantas superiores. Y que seguían descendiendo por esos escalones gigantescos. La gente se reunía en las plazas a los pies de las pirámides para presenciar los ritos y escuchar las predicciones del soberano. Pero la población maya era eminentemente agrícola y vivía en diferentes lugares. ¿Cómo sabían entonces cuándo reunirse en el centro de la ciudad? Lo veían en las estrellas. Los mayas tenían una concepción cíclica del tiempo, basada en la observación de las estrellas. Creían que el pasado, el presente y el futuro estaban vinculados y que solo los rituales que pretendían satisfacer a los dioses, celebrados en fechas específicas, podían predecir el futuro. La astronomía se convirtió en el fundamento de los calendarios adivinatorios que determinaban las fechas en que se debía acudir a los rituales. De hecho, los mayas tenían varios calendarios. Seguían fundamentalmente un calendario solar de 365 días, pero también disponían de un calendario que no estaba directamente relacionado con el Sol y que constaba de 260 días. Los mayas se interesaron por combinar estos dos calendarios. Pero los mayas realmente, para llegar a la precisión de calendario que lograron crear, tenían que tener conocimientos astronómicos increíbles. Eran unos apasionados de la astronomía y pronto crearon un centro sagrado para estudiar la trayectoria de las estrellas. Un conjunto de enormes pirámides míticas denominado el Mundo Perdido. Este conjunto estaba situado al sudoeste de la Acrópolis Norte y era el segundo núcleo de la antigua ciudad. Lo más intrigante era que en el centro del conjunto se alzaba una pirámide de 30 metros de alto con una base de 80 metros de ancho. En sus orígenes, estaba decorada con máscaras de estuco que representaban dos jaguares y mostraba tonos rojizos principalmente. El rojo era el color del este y del amanecer. Celebraba el nacimiento del sol y de la vida en sí misma. La mayoría de los templos estaban pintados de un rojo muy brillante. Eran impresionantes. Los edificios mayas realmente eran polícromos. La paleta de colores es inmensa. Hoy lo sabemos gracias a los fragmentos de estuco que hemos recuperado en diferentes sitios. Sabemos que no solo era rojo y negro, sino que tenían morado, rosado, ocre, verdes, azules, turquesas. O sea, la paleta de colores era inmensa. La razón por la que pensamos que eran rojo y negro es porque esos pigmentos se conservan más. Esta pirámide del Mundo Perdido disponía de 4 escaleras. Pero extrañamente no tenía un templo en la cima. ¿Por qué? De hecho, era una plataforma para observar las estrellas y en particular el Sol. Al este se encontraba frente a 3 pequeñas construcciones conectadas entre ellas y alineadas de norte a sur. Se podía ver el sol desde allí. El sol situado en la esquina izquierda del edificio norte indicaba el solsticio de verano, el 21 de junio. Se alzaba tras el edificio central de los equinoccios de primavera y otoño.
y se elevaba en la esquina derecha del edificio situado al sur en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Los sacerdotes mayas observaban el curso del Sol, de la Luna y de Venus. Sus observaciones permitían determinar las mejores fechas para sembrar y cosechar. Quizá lo que definía fundamentalmente a los mayas era que asociaban cada vez más sus observaciones astronómicas con la aritmética, ya que también eran matemáticos. Incluso hacían predicciones. Sabemos, por ejemplo, que predijeron eclipses de todo tipo con miles de años de antelación. Sí, y acuérdense que nada más a simple vista, porque no se conocían lentes de aumento y demás, e inclusive en arquitectura tienen elementos como mundo perdido que son marcadores de solsticios y equinoccios. Desde los siglos III a IX, Tikal experimentó un desarrollo extraordinario. La verdadera edad dorada de la ciudad comenzó a finales del siglo VII. En aquella época gobernaba a unos 2 millones de habitantes y su influencia se extendía sobre docenas de ciudades, pueblos y aldeas. En el exterior del lugar, un radio inicial de 25 kilómetros cuadrados era suficiente para el comercio diario. Los campesinos iban a los mercados locales que estaban a un día andando. A lo largo de su historia, Tikal también desarrolló sus relaciones, especialmente las políticas, con ciudades lejanas, como Copán en Honduras, Caracol en Belice e incluso Teotihuacán, situada a 1000 kilómetros al oeste en México. El comienzo del año 378 supuso un importante punto de inflexión. Teotihuacán, que estaba a 1000 kilómetros de distancia y era considerada la metrópolis más grande de Centroamérica, multiplicó sus relaciones con poblaciones lejanas y puede que llegara incluso a invadir a Tikal. A finales del siglo IV, los contactos, interacciones e invasiones eran propios de Teotihuacán. Había que ver a Teotihuacán para conocer su importancia. Era una gran ciudad del centro de México. Estaba involucrada en todas partes. Tenía un enorme sistema económico, atraía los recursos y construía pirámides. Era enorme. Todo era inmenso. Era un lugar impresionante. Pero lo que creo es que después de este contacto con el líder, el representante de Teotihuacán se instaló. Mató al rey, se casó con su hija y después formó una descendencia mixta de mayas y teotihuacanos. Muchos expertos aún se preguntan por qué la poderosa Teotihuacán invadió a Tikal, que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Era una ciudad de la cual era un ejemplo para las demás. Podemos imaginarnos en esa época otras ciudades hablando sobre Tikal, así como hablaban en Roma, en otras áreas de su imperio. Podían hablar de la grandeza, de lo grande que eran sus edificios, de su arte, de sus ceremonias, de sus actividades políticas. Hoy en día, la gente dice que los invadieron porque querían comerciar, pero eso no era lo que querían. El bosque tropical tenía un déficit de recursos porque no había alimentos. Tampoco tenían piedras duras, obsidianas ni jades. Todas esas cosas se importaban de las tierras altas. La importancia de Tikal la podemos comparar con las grandes metrópolis que existen hoy en el mundo, como Londres, París, Nueva York, Shanghái. Era un centro de poder político, económico, cultural, tenía una influencia. Es probable que Tikal fuera invadida por su prestigio y gran fama.
Podemos imaginar que Teotihuacán deseara fortalecer su dominio sobre el mundo maya. Después de eso, muchos elementos arquitectónicos adoptaron el estilo de Teotihuacán y de las ciudades de México. A partir de entonces, Tikal incorporó elementos culturales de los invasores y experimentó un mayor desarrollo gracias a esas influencias externas. En la esquina noreste, a los pies de la Acrópolis central, un edificio de 2 habitaciones que era probablemente un templo representaba el ejemplo perfecto de ello. Sobre todo porque se construyó después de la invasión. La plataforma sobre la que se alzaba reproducía las formas típicas de la arquitectura de Teotihuacán. El hecho de que se construyera tanto tiempo después de que Teotihuacán se involucrara en los asuntos de Tikal mostraba el efecto duradero que tuvo la metrópolis de México en las tierras mayas. Pero Tikal se había convertido mucho antes en una gran ciudad con muchas ciudades y pueblos periféricos. Además, los trabajadores emigrantes que vinieron a construir los monumentos contribuyeron al aumento de la población. Es la época de apogeo. Es donde vas a encontrar la arquitectura de mejor calidad, las pirámides más grandes, los estucos más gruesos. O sea, realmente en términos tecnológicos, el preclásico tardío es precioso. Tikal tenía una población de más de 60.000 habitantes y el corazón del lugar cubría una superficie de 16 kilómetros cuadrados. Estaba rodeada una zona intermedia que comunicaba con una periferia rural de 63 kilómetros cuadrados que era residencial y agrícola a la vez. Sus victorias sobre las ciudades rivales incrementaron su poder. En las ciudades-estado, los conflictos armados o las alianzas para establecer el poder de los reyes eran muy frecuentes entre los nobles o familias gobernantes. Los mayas también eran guerreros. O sea, la idea de la guerra es interesante porque durante mucho tiempo se pensaba que los mayas eran pacíficos y que era un estado teocrático y que solo se dedicaban al estudio astronómico. Y no fue sino hasta mediados del siglo XX que empiezan a estudiar y darse cuenta que hay muchas representaciones de personas con armas. O en las que el rey tenía un prisionero a sus pies o incluso lo pisoteaba. Un gran rey se medía por el número de guerreros que era capaz de mantener cautivos. Parafernalia de guerra, entonces se empiezan a preguntar, y si ya cuando ya empiezan los estudios más a profundidad, se ve que los mayas han estado, como cualquier otra sociedad del mundo, en guerra todo el tiempo. En Tikal, los tributos, las conquistas y los matrimonios suministraron muchos recursos a los nuevos gobernantes y dieron un nuevo impulso a la construcción.